Hijo, tenemos que hablar. Tu mamá me dijo que le gritaste. ¿Por qué hiciste eso? No quiero hablar de eso ahora. Tengo que salir con mis amigos. Hey, espera un minuto. Siéntese, por favor. Necesito contarte una historia importante. No tengo tiempo para eso ahora. Quizás en otro momento, papá. Está bien, no te sientes, pero de todos modos te contaré esta historia de la vida real. Como tú, una vez fui un adolescente. Me gustaba salir con mis amigos, ir a fiestas, jugar fútbol, salir con una chica hermosa y esas cosas. Lo recuerdo muy claramente. Yo tenía 15 años. Yo estaba en bachillerato. Me encantaba probar cosas nuevas. Recuerdo que estaba interesado en tomar clases de baile, esos bailes típicos que solemos ver en la tele. Me encantó, y había un grupo musical. Era un grupo artístico. De todos modos, me uní a ese grupo. No tuve que pagar dinero porque era totalmente gratis. Así que no necesitaba pedirle dinero a mi madre. Oh, te dije la última vez que solo vivía con mi madre porque mis padres se divorciaron. Como te decía, no tuvimos que pagar nada para ser parte de ese increíble grupo artístico. Entonces simplemente les pedí que me unieran y me dijeron, por supuesto. Yo estaba tan feliz. Quiero decir, eso me encantó. Solía ir a los ensayos de baile 2 o 3 veces por semana. Estaba cerca de mi casa, así que no tuve que tomar el autobús, el taxi o el tren para llegar allí. El único problema fue que los ensayos empezaban un poco tarde. Tenía que estar allí a las 8 de la noche y terminó a las 11 de la noche. Y cuando teníamos una presentación, teníamos que quedarnos ahí un poquito más. Entonces, a veces teníamos los ensayos a medianoche. Entonces, a veces me quedaba allí hasta muy tarde. Por supuesto, a mi mamá no le gustaba eso. Y lo entiendo ahora. Ya era muy tarde para estar afuera y podía ser demasiado peligroso. Sabes que no vivíamos en una ciudad muy segura. Y a esa hora, quiero decir, a medianoche, las cosas podrían volverse muy peligrosas. Pero no me importó. Yo era un adolescente y solo quería hacer lo que quería. Mi mamá solía enojarse cada vez que llegaba tarde a casa, y es comprensible. Yo llegaba a la 1 o 2 de la madrugada, y solo tenía 15 años. Ella sabía que no era correcto, pero a mí no me importaba. Tuve la idea de que podía hacer lo que quisiera con mi propia vida. No me gustaba que la gente me dijera qué hacer todo el tiempo. Odié eso. Entonces, cuando mi mamá me gritaba por llegar tarde, me enojaba con ella. Solíamos pelear por eso. Lo peor fue que como hice muchos amigos en ese grupo artístico, me invitaban a ir a diferentes fiestas. Ya sabes, celebran sus cumpleaños. O a veces simplemente decidimos quedarnos ahí, hablando durante horas. Realmente me encantó hacer eso, pero claro, hacer esas cosas me hizo llegar a casa aún más tarde, y la pelea con mi mamá fue aún más fuerte por ese motivo.
Pasaron los días y seguíamos peleando cada vez más por mi mal comportamiento. Odiaba que mi mamá me gritara todo el tiempo o me dijera qué hacer y qué no hacer. Lo odiaba. Entonces, las cosas iban de mal en peor. La relación con mi madre era cada vez más tóxica. Un día había terminado mi ensayo musical y me invitaron a una fiesta. Era la fiesta de mi mejor amigo. Obviamente tenía que ir a esa fiesta y no podía decirle a mi mamá que iba a la fiesta porque en ese entonces no teníamos un teléfono inteligente. Entonces, acepté la invitación y fui a la fiesta. La fiesta terminó a las 3 o 4 de la mañana. No lo recuerdo bien, pero ya era muy tarde. Llegué a casa y mi madre me estaba esperando. Ella no había dormido en toda la noche por mi culpa. Ella estaba esperando que yo llegara a casa. Estaba muy preocupada, pero muy enojada al mismo tiempo. Ella me gritó. Ella dijo, ¿por qué siempre haces este tipo de cosas? ¿No te preocupas por tu mamá o qué? Estaba cansado de eso. Tuvimos una pelea terrible esa noche. Fue demasiado difícil. Entonces, después de eso dejamos de hablarnos durante unos días. Estaba enojado con ella estaba enojado conmigo. De todos modos, pasaron los días y pronto llegaría mi cumpleaños. Todavía estaba enojado con ella. Entonces, esa mañana, o sea, la mañana de mi cumpleaños, ella vino a mí y me preguntó, ¿qué quieres comer hoy, hijo? Prepararé lo que quieras porque es tu cumpleaños, dijo. Patrick, nunca olvidaré ese momento. Todavía recuerdo cómo le respondí y las palabras que usé. Parecía estar feliz por mi cumpleaños. Todavía estaba enojado con ella. Aún así, ella me preguntó, ¿qué quieres comer hoy, hijo? Es tu cumpleaños y cocinaré lo que quieras, con una sonrisa en su rostro. La miré enojado y le dije, ¿sabes lo que quiero? Quiero que me dejes solo. No me digas qué hacer y déjame en paz. Eso es lo que quiero para mi cumpleaños. ¿Entendiste? Ella solo me miró con algunas lágrimas en los ojos y dijo, no sabía que te estaba molestando tanto. Perdóname. Y le dije, sí, me molesta mucho, así que déjame en paz. Eso es lo que quiero. Entonces me dijo, está bien, no te preocupes, nunca más te molestaré, lo prometo. Luego salí de la casa y fui a la escuela porque tenía algunas clases. Al salir, la vi llorar y no me importó. Pero durante todo el camino a la escuela estuve pensando en lo que había hecho. Sabía que había hecho algo terrible. Sabía que había lastimado a mi mamá. Todo lo que vi fue el rostro de mi madre con lágrimas en los ojos. Me sentía terrible. Quería pedirle perdón. Quería disculparme. Entonces terminé mis clases y decidí irme rápido a la casa para disculparme con mi mamá por lo que le había dicho esa mañana. Cuando llegué a casa, mi mamá ya no estaba. No sabía dónde se había ido, pero me sentí terrible. Quería pedir perdón.
pero no pude. Llegó muy tarde ese día. Nunca supe a dónde había ido. Cuando llegó, no pude decirle nada. Me sentía terrible. Me daba vergüenza pedirle perdón o simplemente mirarla directamente a los ojos. Entonces no dije nada. Siempre recuerdo ese día. Me porté terrible e hice llorar a mi madre, y hasta ahora no puedo perdonarme por eso. Ella ya no está aquí y nunca podría pedirle que me perdone. ¿Entendiste lo que estoy tratando de decirte? Sí, papá, ahora lo entiendo. Ya no le gritaré a mamá, lo lamento. Ese es mi hijo. No hagas algo de lo que puedas arrepentirte por el resto de tu vida. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.